Yo soy Bruna Garretón, soy académica del Instituto para el Desarrollo Sustentable y soy una de las anfitrionas de esta instancia. Y me acompaña hoy, antes de presentar a nuestro querido panelista principal, me acompaña Pablo Sea, que le pido por favor se pudiera presentar y así probamos también los audios. Perfecto, muchas gracias Bruna, bienvenido Daniel. Pablo Sea por acá, director de proyectos y alianzas de Fundación Local Minds y también docente del Instituto para el Desarrollo Sustentable y de nuestro futuro diplomado en liderazgos para la regeneración. Sí. Muchas gracias Pablo por acompañarnos el día de hoy. Quisimos ahí también abrir lo que más se pueda a las perspectivas. Nos gustaría siempre favorecer todas estas instancias desde una perspectiva más transdisciplinaria, así que buscamos siempre formatos que sean lo que nos permitan un poco abrir más, ¿cierto? Esa participación. Ahora me toca presentarles muy brevemente, y antes de ya lanzarnos de lleno con Daniel, esta actividad se enmarca y es parte del lanzamiento principal de nuestro querido diplomado de liderazgo para la regeneración ecosocial, que está pronto a lanzarse. Estamos muy contentas y contentos en el Instituto para el Desarrollo Sustentable de poder contar con esta instancia pronta a iniciarse, a dictar su primera versión. Acá les voy a dejar información base, muy cortito, muy breve, ¿cierto? De qué se trata. Busca que ojalá podamos fortalecer en quienes participen de este diplomado la capacidad de abordar la complejidad de los desafíos socioambientales que nos desafían hoy, ¿cierto? Junto a tener la habilidad de encontrar y liderar alternativas para el diseño de iniciativas a distintas escalas, teniendo como principio la regeneración como eje central. La regeneración tanto de ecosistemas como también la mejora equitativa del bienestar social. Esto parte el 18 de agosto y dura hasta el 19 de enero, son los viernes en la tarde, ¿sí? Bueno, en la tarde hora Chile. Va dirigido a todos y todas, un público bastante amplio, ¿cierto? Tanto dentro del país y el continente, con un fuerte enfoque latinoamericano, así que estamos muy contentos por la audiencia que tenemos hoy. Ahí en la presentación inicial del chat pueden ver que tenemos de distintos países a lo largo de Latinoamérica, y está dirigido tanto a emprendedores, académicos, profesionales, cuerpos gerenciales, agentes de cambio y personas que quieran liderar o acompañar las transformaciones regenerativas en sus comunidades y organizaciones. Aquí está la información por si quieren poder acceder a más detalle, tanto en la web de Educación Continua, pueden escribirme a mi correo personal que está ahí, y también en nuestras redes del Instituto para el Desarrollo Sustentable tenemos harta información para que puedan acceder en forma más fácil a quienes quieran averiguar más sobre este diplomado. Este es el equipo docente, bueno, quien les habla, y estos 18 tremendas personas que nos van a acompañar a lo largo de los 5 cursos que lo componen. Hay varios ahí conocidos tuyos, creo, Daniel, así que estamos muy contentos por poder hoy día dar inicio, y tenemos un tremendo pool de docentes de distintos, no solo de la universidad y del instituto, sino que también invitados de distintas áreas y distintas partes de Latinoamérica. Estos son los 5 cursos, solo es como un spoiler para dejarlos con las ganas de buscar más información, pero estos son los 5 cursos que componen el diplomado. El primero es de Antropoceno y Transición hacia la Era de la Regeneración. El segundo curso es de Vida, Principios, Procesos e Inspiración. El tercer curso va más allá de la sustentabilidad, nuevas perspectivas para liderazgos regenerativos, el por qué nos volcamos de lleno ahí en por qué la sustentabilidad hoy pareciera no bastar. El cuarto curso es Sistemas Regenerativos, Principios, Prácticas y Herramientas, y cerramos con un curso más bien más aplicado de diseño, diseñando futuros regenerativos. Eso por mi parte. Para más información les pido por favor seguir a nuestras redes y plataformas. Tenemos ahí el instituto en Instagram, Facebook, Twitter y nuestra web. Y cada ciertos momentos de la presentación de hoy, o sea, del conversatorio, yo voy a ir también proyectando esta lámina para que puedan tener más información de el paraguas que nos invita hoy a, bueno, acá en Chile, justo paraguas, dije, acá en Santiago de Chile al menos está lloviendo fuerte hoy, así que estamos muy contentos ahí por eso. Voy a dejar de compartir pantalla y me gustaría presentar a nuestro querido, que tenemos el honor aquí de contar con Daniel. Quiero darle la más cordial y formal bienvenida al protagonista de este conversatorio. Daniel Cristian Val tiene
títulos en biología en la Universidad de Edimburgo, de ciencias holísticas en el Schumacher College y diseño natural en la Universidad de Dundee. Fue director del Finford College, es miembro del International Futures Forum, de los consejos asesores de Ecosystem Restoration Camps, Common Land y de la System Change Alliance. Daniel hoy vive en Mallorca, donde trabaja a nivel local e internacional como consultor, educador y activista, y ha trabajado en estrecha colaboración con Gaia Education, desde la publicación de su libro Diseñando Culturas Regenerativas en el 2016, su blog en Medium es seguido por más de 24.000 personas, y a través de las redes sociales tiene una audiencia combinada de más de 640.000 personas en todo el mundo. Es uno de los referentes principales y un eje fundante de nuestro diplomado, así que estamos muy, muy, muy contentas y contentos con darte la bienvenida hoy, Daniel, y que nos puedas acompañar en esta instancia. Pues gracias por invitarme y enhorabuena por lanzar el programa. Muchas gracias. Bueno, Daniel, yo creo que vamos a lo nuestro para aprovechar este tiempito que tenemos junto a ti. Y un poco lo que te adelantábamos, quizás los que llegaron aquí tras bambalinas al comienzo en el backstage pudieron también ver unas pequeñas interacciones en esa índole, pero hace unos días, y de hecho recientemente, ¿cierto? No solo en el hemisferio sur, sino que en el hemisferio norte también, vemos imágenes bastante gráficas, ¿cierto? De un enorme impacto de la crisis climática, con inundaciones, por ejemplo, en nuestro país recientemente hace algunas semanas, y también hay ciertas inundaciones, pese a que están en verano, también en el hemisferio norte ocurriendo en este momento. También hace unos días vimos una imagen que graficaba un enorme impacto del norte en términos de emisiones de carbono, y existe claridad respecto a que los países del sur presentan mayores vulnerabilidades frente a la emergencia climática, pero al mismo tiempo conservan la mayor cantidad de biodiversidad del mundo. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, esta como tensión entre los dos hemisferios, y por lo mismo queríamos situarnos desde este enfoque más latinoamericano, que fue la invitación inicial de este conversatorio, respecto a tu mirada de cómo ves el rol del sur, en específico de América Latina, en torno a esta transición hacia la era de la regeneración. ¿Qué tendría América Latina para poder aportar en esta discusión, proceso de la regeneración? Bueno, hay un par de cosas de contexto que creo que son importantes. Que justamente hoy vi por LinkedIn una nueva gráfica. Una de estas gráficas mapa del mundo cambiando durante el tiempo según las diferentes posibles calentamientos globales. Y era muy obvio que el crecimiento de las zonas inhabitables para humanos en el futuro eran justamente la parte global que tiene menos que ver con causar el cambio climático. Y esto es la injusticia global que tenemos, que una gran parte de las emisiones venían del desarrollo industrial del norte del mundo, pero el impacto es en la zona ecuatorial y sur. Al mismo tiempo, otra vez, ahora este sistema del norte quiere cambiarse con una utopía de un nuevo Green Deal hipertecnológico, que también significa minar más, explotar más tierras del sur para poder crear estas tecnologías. Y hay una charla TED de Olivia Lazard, que trabaja en Regenerative Foreign Policy para el Carnegie Europe Institute, que creo que se llama The Blind Spot of the Green Energy Transition. Y vale la pena verlo porque ahí ella destaca que de casi la mitad de todos de estos minerales que necesitaríamos para crear este mundo hipertecnológico verde es debajo tierras que son en manejo indígena en el sur global. Y son estas tierras que son los biodiversity hotspots, las zonas de biodiversidad más amplia del planeta. Entonces, tenemos que cambiar más que solamente dejar de quemar combustibles fósiles. Tenemos que mirar que en solamente un siglo a nivel global hemos aumentado la cantidad de material throughput cada año 1000 veces.
esto ni es sostenible con cualquier tecnología verde del futuro. Tenemos que reducir esta cantidad de uso de materiales y de uso de energía. Nate Higgins, fundador del Instituto para el Estudio de Energía y el Futuro Humano, ha hecho estudios, su tesis doctoral fue sobre el sistema energético de nuestra civilización. Y en 2018, él calculaba que usábamos, ahora para que 17 trillones, 17.000 billones de vatios cada segundo. Esto es enorme y un 85% de esto viene de combustibles fósiles de carbono o hidrocarbonos. Entonces, cuando hablamos de esta transformación, es una transformación radical que tiene que reinjertar la humanidad en los círculos regenerativos de la vida misma. Y América Latina y todo el sur global tienen más capacidad en términos de biodiversidad ahora mismo, pero si no lo protegemos, va a desaparecer muy rápidamente. También el acceso a culturas indígenas en Latinoamérica y en África y en Australia y Asia es algo que tenemos que poner enfrente esta sabiduría de las culturas que todavía saben inhabitar una región, que todavía se sienten como expresiones de la bioregión de la cual han emergido. Esto es una manera antigua de la humanidad que lo tenemos dentro de nuestra sangre todos. Si vamos más atrás, los primeros 290.000 años de la humanidad, hemos sido una especie bioregional emergente de los ecosistemas en los cuales habitamos y nos entendimos no como dueños de estas tierras, pero como expresiones de estas tierras. Y es ahí donde tenemos que volver y creo que es un proceso que nos invita ya vemos que estamos en una fase de desglobalización, después de la hiperglobalización de los años 90 y notis. Y lo importante es cómo vamos a re-regionalizar en nuestras bioregiones. El mapa detrás de mí son los sistemas fluviales de todo el mundo. Cada color es un río y su cuenca. Y más o menos es un primer acercamiento a la escala de donde habitamos como una especie. Define un poco nuestros patrones. Y lo importante es que no sea una localización radical que después desconecta un sitio del otro, pero tenemos que mirar qué tecnologías nos pueden servir de manera equitativa para que gente en cada bioregión pueda empezar a re-regionalizar hasta un cierto punto, un 60 o 80% de sus productos de consumo producido en la región regenerativamente por recursos de la región. Y esto es un reto de innovación y de ciencias, y es un reto enorme, pero cuando alguien dice, bueno, eso suena muy utópico, nos tenemos que recordar de los datos duros de la ciencia de uso de energía y materiales y decir, no, la utopía es la que vivimos ahora mismo. Y creo que todavía en Latinoamérica hay más personas que en su día a día no viven dentro de esta utopía. Nuestro sistema de desarrollo las ve como pobres, pero tienen una capacidad de cohesión de comunidad y de conexión con su tierra y con su historia, que es casi más valoroso en un mundo en el cual vamos a ver colapsos conectados durante los próximos 10, 20, 30 años, que van a cambiar el business as usual del norte global profundamente y de todos nosotros.
Y gracias, Daniel, por esta aproximación a lo que significa una utopía, ¿no? Qué interesante cómo le das la vuelta a este concepto en el sentido de decir que muchas veces se entiende a la regeneración o modelos regenerativos como utopía, pero realmente parece que la utopía es esta ilusión tecno-optimista, ¿verdad?, sobre las soluciones que nos van a salvar del cambio climático, cuando lo que no es utópico realmente es volver a sentirnos como expresiones de la naturaleza, porque eso ocurrió relativamente hace poco tiempo en la historia de la humanidad sobre la Tierra. Entonces, qué interesante cómo planteas eso, y también tu mapa, lo mencionaste antes de preguntar, porque yo ya estaba curioso sobre lo que significaba tu mapa, eh, y esta idea de ir sanando territorios o bioregiones lugar por lugar, como si fueran acciones de acupuntura tal vez. Brevemente, Sí. en 2006 hice mi doctorado en la Universidad de Dundee sobre el diseño para la salud humana y planetaria. Y en estos tiempos no había mucha investigación sobre temas de salud planetaria, pero hoy en día existe la Planetary Health Alliance, que es un gremio de más de 270 universidades, que son gente de política de salud y de médicos, y están más o menos conceptualmente de acuerdo que lo que sea para evitar los gastos enormes de los sistemas de salud del futuro, hay que sanar los ecosistemas y la salud planetaria. Y también están de acuerdo que para actuar tenemos que empezar con las bioregiones, con las cuencas del río. Entonces, cada vez hay más, y también la nueva ciencia sobre qué puede ser una economía regenerativa. Es una pregunta equivocada. Tiene que ser, ¿qué pueden ser economías regenerativas adaptadas a su lugar y cómo se relacionan entre sí en sistemas de subsidiariedad al nivel nacional, de continente y internacional? Pero es igual como las culturas regenerativas, son plurales porque tienen que venir desde la unicidad de cada bioregión y su cultura. Justamente hacia allá me gustaría ir porque vemos la necesidad de ir sanando cada uno de estos lugares a través de modelos como los que tú planteas al servicio de la salud del planeta. Eh, pero las noticias a veces nos muestran panoramas que en realidad parecen dificultar este camino. Por ejemplo, en América Latina, en Uruguay, están realmente a muy pocos días de quedarse sin la posibilidad de abastecer de agua potable a su población. Hay una crisis hídrica. Hace una semana se hablaba de 10 días de disponibilidad de agua potable, muy parecido a lo que pasó en Cape Town, ¿no?, en Sudáfrica en algún momento. En ese sentido, y vinculándonos con la temática del diplomado que habla de estos liderazgos, ¿verdad? ¿Cuál es el rol, crees tú, Daniel, de las personas para impulsar estas transformaciones? ¿Por qué es importante hablar de liderazgos regenerativos en este momento que parece tan determinante para la humanidad? Creo que justamente porque en ya casi cualquier lugar del mundo, ayer batimos otro récord aquí en las Islas Baleares, tienen 39, 40 grados fuera de aquí. Por eso estoy bebiendo mucho. Y tenemos que entender que ya hemos pasado el punto en el cual podemos decir que podemos evitar un caos climático que ya vivimos y que se va a empeorar esta situación, y esto afectará la disponibilidad de comida, la agricultura en muchísimos sitios, y muchísimos recursos que de momento tomamos por hecho que las podemos acceder. Entonces, para mí, el enfoque bioregional es un enfoque, si tenemos suerte y lo hacemos rápido y en todos los sitios, es
el lugar de acción para sanar nuestros ecosistemas, replantar los bosques, limpiar los ríos, refertilizar la tierra y crear más subsuelo. Todo esto sabemos cómo hacerlo y la única manera de actuar en esto es a nivel local y bioregional. Pero también en el proceso de hacer esto, podemos formar una nueva cohesión social y un nuevo relacionamiento uno al otro a nivel local que nos va a forzar de abrazar los que son de opinión opuesta y entender que hay un común más grande que es, estamos todos en esta bioregión y nuestra sobrevivencia y la sobrevivencia de nuestros hijos y de la comunidad de vida en este ecosistema depende de nosotros. Y es en este proceso que creo que donde el liderazgo para la regeneración tiene que venir. Tiene que entender que lo más importante no son las soluciones sostenibles que algún técnico propone, pero sí las ponemos en práctica. Tenemos que poner, porque hay que poner soluciones en práctica, pero el enfoque cuando trabajamos con el diseño regenerativo no es el outcome, el producto, la casa o el sistema que hemos diseñado, pero el proceso en el cual durante todo el proceso de concebir el diseño y ponerlo en práctica, hemos formado más conciencia sobre el sistema, hemos formado más relaciones humanas y más capacidad humana de poder gestionar soluciones y de manera continua averiguar si todavía encajan con el sistema en el cual nos movemos. Es decir que soluciones siempre son prototipos y lo importante es una cultura capaz de cambiar, adaptar y en caso de una disrupción grave de medioambiental o política, una cultura capaz de decir, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Y si es necesario, empezar desde cero. Y creo que es esto de intentar evitar estos colapsos, crear a lo máximo la resiliencia comunitaria y bioregional contra estas disrupciones, pero al mismo tiempo tener en mente que si no logramos evitarlos, necesitamos formar la capacidad de manejarlos o manejar nosotros mismos en estas nuevas situaciones que casi seguro vamos a tener en todo el planeta cada año más. Gracias, Daniel. A mí personalmente siempre me ha movilizado mucho esto de cambiar el foco de la solución como algo tan tecnocrático, más hacia las preguntas, ¿cierto? Y a focalizarnos un poco en esto desde un entendimiento como un proceso vivo y no como un target de ciertas cajillas donde yo hago check y simplemente lo voy a lograr. Esa forma de aproximación también a veces es un tanto irreal, ¿cierto? Y también otro mensaje que yo aprendí un poco tras, bueno, tu libro y tus distintas manifestaciones respecto a esto que dices de estar diseñando en cada instante del presente, ¿cierto? Del volver a situarnos en este presente. En este presente, ¿cuál debiese ser el rol y responsabilidad que tienen tanto las empresas, las instituciones públicas, las universidades, como la gran ocasión que nos, por ejemplo, permite estar hoy día en este seminario, y sobre todo sus equipos en torno a la regeneración? ¿Cómo ves tú ese rol? Creo que, bueno, hace poco estuve en un webinar con Carol Sanford y ella abrió con una breve presentación y daba como un par de litmus test, no sé qué es esto en castellano, test para averiguar si algo es de verdad regenerativo o no. Y una de las cosas que mencionaba es si alguien habla demasiado sobre un blueprint, una estrategia, 7 puntos para implementar algo que se puede trasladar de un sitio al otro de manera copiar y pegar, no es regenerativo. Tiene que venir desde la unicidad del lugar.
Y esto tiene mucho que ver con tu pregunta, porque el rol de las universidades podía ser cambiar un poco el punto de vista de la mirada científica hacia lo que sabemos sobre nuestras bioregiones y fortalecer la colaboración entre diferentes campos científicos y académicos en comunicar esta sabiduría y conocimiento que tenemos sobre nuestra región, al nivel hidrología, geología, fauna, flora, cultura, historia, infraestructura, todo. Y trabajar con los diseñadores, los artistas y la gente de letras para poder comunicar este conocimiento de manera que la población sea más consciente de su región y cómo todo encaja. Y esto, si conocemos algo muy profundamente, es la mejor base para el amor que necesitamos reanimar, que la gente vuelvan a amar sus lugares. Y esto también va vinculado con, en el momento que salimos del patrón que nos enseñan en la universidad y en la escuela, que es, aquí hay un problema, pues hay que definir el problema de todas las diferentes disciplinas con más datos, pero en el proceso se abstrae el problema. Se pregunta, ¿este problema dónde sale? También pasa en otros sitios. Entonces ya estamos hablando de un problema abstracto que supuestamente se manifiesta a nivel global y de repente vienen los ingenieros y los diseñadores y los innovadores y nos ofrecen soluciones para combatir este problema. Y después cuando vienen en un hackathon y un pitching, vienen los inversores de Ángel y dicen, estas 3 soluciones las vamos a implementar y os vamos a dar mucho dinero para to scale it up, para escalarlo. Y acabamos un poco decepcionados cuando vemos que estas soluciones abstractos no encajan en el sitio. Y esto va vinculado con lo de vivir las preguntas en el lugar. Si tú desde el inicio vives las preguntas en el lugar y preguntas a la gente local y al ecosistema local cómo podía encajar esta solución, empiezas un proceso en el cual entender cómo encaja la solución es parte del inicio. Y entonces la gente se lo toman como decisión suya porque han participado en crear la solución. Y esto es una manera muy diferente. Y también viviendo las preguntas, tenemos la capacidad de escuchar varias propuestas y ponerle uno al lado del otro y suspender nuestra mente juzgando para suficiente tiempo para de verdad entender con qué estamos trabajando. Si vamos solamente a enfocar a soluciones, empieza muy rápidamente la mía es mejor y no te voy a escuchar. Y por último, porque era una pregunta muy compleja, ¿cómo enfocar el liderazgo regenerativo? Para mí tiene que ver mucho con del presente, de darnos cuenta de que hasta el punto que plantamos las culturas regenerativas como una utopía del futuro que tenemos que crear, no lo vamos a lograr. Pero en el momento en que enraizamos la regeneración como un proceso básico de la vida, basado en el trabajo de chilenos fenómenos como Maturana y Varela y varios otros, que la vida es un proceso regenerativo y la capacidad de autopoiesis y de regeneración es fundamental un proceso de la vida misma. Y con esto podemos entender que la regeneración pasa a nuestro alrededor cada día y en nuestro interior cada día. Cada célula está regenerando y cada madre que cuida a sus niños, cada hijo que cuida a su madre o padre anciano, cada persona que cuida a una especie en peligro de extinción en su rinconcito del mundo.
todo esto es el impulso regenerativo de la vida misma manifestándose en una persona. Y para mí, cambiar este chip de cambiar gafas y ver que o podemos ver la escasez y la competición, o podemos ver que la vida es un proceso planetario y nosotros somos como hongos que salen del micelio un rato, pero la vida sigue. Y cuando entendemos esto, podemos ver la regeneración en nuestro lugar, y el primer paso de tomar liderazgo es hacer que este sistema ya que está en favor de la vida, que trabaja con el flujo de la vida para crear condiciones conducentes a la vida, este sistema se tiene que ver los unos a los otros y se tienen que aprender otra vez a apreciar que uno quizás trabaja con madres solteras y él les ayuda en criar sus niños, y otro trabaja con temas medioambientales, o el otro trabaja con temas de crear una mejor economía local. Pero cada uno está vinculado en crear un sistema más vibrante y más vivo, más regenerativo en su lugar. Y crear redes locales de personas que se entienden como un movimiento de regeneración en su lugar es donde empieza el liderazgo regenerativo. Gracias, Daniel. Yo me quedé pensando cuando mencionaste lo de esta diferencia, ¿verdad?, entre un enfoque que busca soluciones sostenibles y otro enfoque que co-crea cultura regenerativa, y un poco también con la pregunta que traía Bruna recién y tus reflexiones sobre el cuidado, como la importancia del cuidado. Me parece que la mirada esta de las soluciones sostenibles ha venido evolucionando hasta que su aporte relativo al momento actual de la humanidad es bastante menor. ¿Verdad? Se repite como eslogan a veces como, no sé, si todo es sostenible, nada es sostenible. Entonces yo me gustaría preguntarte, ¿cómo evitar que pase lo mismo con la mirada regenerativa? Que podamos, evitar que podamos decir en un futuro que si todo es regenerativo, entonces nada lo está haciendo realmente. Eh, me parece también que hay una especie de tendencia a abordar de manera simplificada la concepción de regeneración hacia una mirada que puede ser orientada, por ejemplo, solamente a los negocios, o por ejemplo, solamente a, no sé, a cosas muy específicas que son funcionales para la actividad que estoy desarrollando hoy y que finalmente contribuyen al paradigma que está decayendo, en palabras de Ronald que está escuchando, y no contribuyen al paradigma que está emergiendo. No es, claro, ese proceso de emblandecer el meme, de captarlo y bastardizarlo en alguna manera, ha pasado mucho con la sostenibilidad y está pasando muy, muy rápidamente ahora con la palabra regenerativa. Y por eso, bueno, vemos que en los últimos 2 años se han sumado muchas instituciones y gente que en el sistema actual tienen un alto standing y poder a este discurso, y la gente equivoca en que, bueno, si este tío es importante, tiene que saber de lo que habla, pero no saben sobre la regeneración, pero ahora han empezado a opinar. Y esto hace que el signal to noise ratio es disparando. Hay mucho menos señal que de verdad habla de qué es la regeneración de manera profunda, y cada vez hay más regen washing de alguna manera. Pero esto también lo estamos dando fuela a este fuego cuando posicionamos la regeneración como lo nuevo que va a reemplazar la sostenibilidad.
Si hablamos muy mal de la sostenibilidad, oh, que eres ya tan viejo que todavía trabajas en sostenibilidad, no te has dado cuenta que ahora todo el mundo trabaja en lo regenerativo. Esto es justamente mal entender que no es solo un nuevo adjetivo como ha sido el circular o el smart o el sostenible. Es un patrón profundo de la vida misma, es la capacidad de autoorganización de la vida y el proceso como la vida crea condiciones conducentes a la vida. Y también hay que anclarnos, y esto va vinculado con los pueblos indígenas. Nosotros mismos como seres humanos somos indígenas a la vida. Todos somos indígenas. No hay ningún chamán o sabio de un pueblo indígena que va a decir que no a la frase que todos los humanos somos indígenas a la vida. Sí, claro que hay muchas culturas que se han alejado de la sabiduría indígena, también, ¿verdad? Pero es importante no crear otro falso dualismo entre lo indígena y lo no indígena, que es igual que el falso dualismo entre tecnología o cultura y naturaleza. Si no vemos toda la tecnología como parte de este sistema planetario, que es una biosfera transformadora, un sistema complejo desarrollándose, no podemos ver que las tecnologías actuales son maladaptivas, pero forman parte de este sistema biofísico. Y creo que son estos cambios profundos en entender que porque somos parte de este sistema, tenemos la capacidad de cambiarlo. Y la realidad es todos nosotros lo estamos cambiando cada día, a base de qué estamos pensando, qué estamos diciendo y cómo estamos actuando. Pero como el sistema degenerativo de momento tiene gran parte del poder, otra vez la estrategia de volver a crear estructuras más regenerativas a nivel bioregión y hacer lo que dijo Buckminster Fuller, que no vale la pena pelearse con el sistema antiguo, hay que construir un sistema nuevo que hace que el viejo sistema sea obsoleto. Es un poco, claro, es algo naif de decirlo porque hay cierta violencia estructural en el sistema actual que no permite la regeneralización y que el pueblo empieza a regenerar sus bioregiones. Pero es igual, hay mucho camino por delante y empezar a crear esta resiliencia a nivel comunitario y bioregional, por lo menos podemos entramar este camino y después también hay que trabajar de manera local en cambiar las estructuras que lo impiden. Es difícil porque se abren miles de preguntas en cada una de las respuestas, ¿cierto? Pero creo que es lo fantástico de este formato de conversación. Y ya estamos recibiendo muchas preguntas del público, así que quisiera dar pase también a que los y las participantes pudieran canalizar también sus preguntas a ti. Les recuerdo a quienes se sumaron un poco tardío a esta instancia que en la sección de preguntas y respuestas de esta plataforma en Zoom, les pido que por favor puedan dejar sus respuestas para que el equipo las pueda ordenar y agrupar. Y quienes quieran o deseen hacerle su pregunta con audio y video directamente a Daniel, que levanten la mano y así el equipo puede darle el pase a quienes tengan esas ganas de poder hacerlo en vivo y en directo, como sacarlo al aire, ¿sí? Podemos hacer tenemos esa herramienta ahí para nosotros. Entonces, como primera pregunta del público, María Dulce te hacía esta pregunta, Daniel, respecto a que si crees que la tecnología debe ser usada para alzar la voz de la biodiversidad y de la sabiduría indígena en los procesos de regeneración socioecológica del planeta, y ahí el equipo hizo la magia de que también incluyó otras preguntas del público que iban de la mano, ¿cierto?
respecto a no solo la tecnología, sino que también nos preguntaban si es necesaria una validación académica de las ciencias ancestrales para poder valorar y profundizar en estos saberes. Y Ignacio Creel también le suma respecto a si esto permitiría hacer cambios sustanciales en la academia hacia la coproducción de conocimiento y codiseño con los territorios. Entonces, un poco tecnología, academia, cómo podemos irlo vinculando. Bueno, esto es lo que he mencionado al inicio de que tenemos que confrontarnos un poco con la realidad biofísica del planeta y la cantidad de energía y materiales que vamos a tener a nuestra disposición en los próximos décadas y en el futuro. Y eso significa también hacerse la pregunta, bueno, si en 20 años resulta que solamente tenemos un cuarto de la energía disponible, y con esto tenemos que no podemos crear una civilización de tecnología ubicuita que se usa para todo en todos los momentos. Tenemos que preguntarnos si no tenemos la energía de todos estar screening en el Netflix todos los días porque nos roba demasiado energía y agua y materiales. ¿Cómo usamos la tecnología para ayudar de verdad a procesos que ayudan a la mayor cantidad de personas vivir una vida digna dentro de los límites planetarios y dentro de los límites de su propia bioregión? ¿Y qué necesidad de comercio internacional se necesita para aumentar lo que no se puede producir en una bioregión? Y esto es recrear todos los sistemas de negocio internacionales. También preguntarse si el repartimiento de las tierras globales que tenemos de momento, este mapa que todos conocemos con los estados nacionales, que de verdad son innovaciones de los últimos 200, 300, 500 años, muchos de estas nacionalidades. Y este mapa detrás de mí es un mapa de la realidad biofísica del planeta. Entonces, dentro de esto, creo que la tecnología tiene un papel muy importante para que no volvemos a vivir solamente a nivel local. Necesitamos esta interconexión, necesitamos acceso a algunas tecnologías que de verdad sirven mucho en la medicina y en la comunicación. Pero tenemos que averiguar de manera muy nuancada si de verdad necesitamos tanta tecnología. Eso por uno. Porque es utópico de pensar que podemos seguir usándolo. Solamente hay una manera de que unos pocos tienen acceso a todo esto y el resto no, o que todos tienen acceso a tecnologías apropiadas que de verdad les ayudan en vivir de manera regenerativa dentro de sus bioregiones. Ayúdame con donde, porque eran tantas preguntas, de vez en cuando pierdo. ¿Qué era la segunda pregunta? Sí, respecto a si es necesaria la validación académica de las ciencias ancestrales. Otro seminario completo. No, desde el punto de vista que lleva el sistema académico, sí, es muy necesario. ¿Pero para quién? Para los académicos, para el resto del mundo no. Yo creo que es intentar encajar una manera de acceder conocimiento sobre el mundo que no encaja con la manera de acceder con conocimiento sobre el mundo que es el mundo académico. La mayoría del mundo académico está dentro de una mirada que es analítica y basado en el pensamiento analítico. Pero la sabiduría indígena usa lo que Jung tenía hablaba de 4 maneras de conocer el mundo, en el cual el pensamiento analítico y el knowledge de datos
el conocimiento de datos, solamente era un cuarto, y las otras tres maneras eran intuir, sentir y intuiting, sensing y feeling, sensing and intuiting. Sentir de manera sensual, feeling de manera psicológica, y intuir de manera más gutural de la pareja. Y estos son todas maneras de entender el mundo si nos vemos como participantes en un todo desarrollándose, si todavía estamos dentro. Es un conocer de manera participativa en relación apropiada con el todo más grande del cual formamos parte. Y la ciencia académica o la mirada académica no entiende esta manera de ver. Entonces, evaluar estas maneras es intentar a comparar dos cosas distintas. Es más, entender que esto también significa, no tiene que encajar dentro de las ciencias o de la academia, pero la academia tiene que volver a la humildad de la cual nació, que las ciencias son un proceso de consenso intersubjetivo, no una búsqueda de una realidad objetiva que está fuera. Esto es un cuento, otra utopía que mal entiende la ciencia. Y una vez que dejamos el cientismo y volvemos a la ciencia, podemos ver que hay ciencias diferentes en la India y en el mundo islam que van quizás más acercándose a conocimientos indígenas, y esto nos puede ayudar como puente, pero creo que deberíamos enfocar más diferentes maneras de ver y ponerlos al lado, vivir las preguntas conjuntamente, en vez de encajar esta sabiduría dentro de la academia. Pero se va a hacer, seguro. Y quizás puede ser bien crear puentes, pero también puede bastardizar lo que es esta sabiduría, desde mi punto de vista. Buenísimo, ahí en el chat María Dulce dice, tal vez haga falta regenerar la mirada académica. Mira, como interesante también reflexión, ¿verdad? Bueno, Sí. lo estamos haciendo. Ya llevo 3 años colaborando con el profesor Tobias Lute en la ETH de Zurich, que es una universidad de renombre, igual como la Universidad Católica. Y hemos creado un cuatro Massive Open Online Courses, y ahora un nuevo curso que es como un certificado de Advanced Study, y justamente trata de intentar dentro de una universidad que es muy de ingeniería y de ciencias, no desvaluar el poder que tiene todo este proceso, pero incluir los otros 3 maneras de ver, y una manera más participativa, más enraizada al lugar de hacer diseño para sistemas sostenibles, regenerativos y resilientes. Y creo que para mí y vuestro curso es otro inicio. Hay cursos en la TEC de Monterrey que también trabajan culturas regenerativas. Hay puntos de lanza dentro del sistema académico que empiezan a introducir esta manera de más participativa dentro de los ecosistemas y dentro de las bioregiones. Y con esto va a venir también esta sabiduría enraizada, que es la sabiduría indígena. Bien, ahí con Pablo queríamos hacer una invitación para probar a ver si nos resulta. Le pedimos al equipo tras bambalinas que nos ayude. Tenemos a Francisco Urquiza, que es académico también del Instituto para el Desarrollo Sustentable, que quiere hacerte una pregunta en vivo y en directo, ¿sí? No, bueno, en directo, ¿sí? Con audio y video. No sé si ahí el equipo puede activar el video y el audio de Urquiza. Vamos a probar este formato a ver si nos resulta. Parece que el audio está activado. El audio está activado. Ya. Dale, Pancho. Ya. Bueno, un gusto escucharte, Daniel.
Yo también voy a participar en este diplomado y hace tiempo que con Bruna, bueno, y Pablo, que nos conocimos hace menos tiempo, hemos estado trabajando con la temática de regeneración y que, como tú dices, también no es algo nuevo, es algo que es propio de la vida, que está a la vista de todos y que también existe dentro de las tradiciones ancestrales que nos han acompañado por miles de años. Y un poco mi pregunta va asociado como al tema del poder que tú mencionabas, porque yo entiendo desde tu planteamiento esta estrategia en la lógica de Buckminster Fuller como de ir creando como este modelo alternativo enfocado en las bioregiones, con una lógica más local, pero también el sistema tiene una inercia y el poder se percibe y se siente con fuerza en todas partes y la institucionalidad que existe a distintas escalas puede facilitar o bloquear ciertos intentos de avanzar en esa línea. Por lo tanto, la arena política sigue siendo un espacio, me parece a mí, muy, muy trascendental para posibilitar una transición a escala internacional y a escala local. Y en ese sentido, una preocupación que yo tengo es que en la medida que el deterioro evidente de la biosfera, de los ecosistemas, se va manifestando, pareciera ser que más que caldo de cultivo para generar conciencia y reacción y disposición a transitar a un sistema más sustentable y regenerativo, sucede lo opuesto, porque en la medida que los recursos van escaseando, el clima se torna inestable, también pareciera proliferar el miedo y sabemos que hay ciertas tendencias políticas que funcionan mejor en un escenario donde hay más miedo y hay más caudillismo, más división, menos espacios de encuentro y conversación que parecen ser trascendentales para poder avanzar de manera sostenida en estos temas. Entonces, ahí mi pregunta, y una pregunta que siempre le he dado vuelta, antes también con quienes empujaban la agenda de sustentabilidad, etcétera, y hoy día también me parece trascendental desde el punto de vista de la regeneración. ¿Qué nos hace falta para entrar en esa arena? ¿O cómo la regeneración debiese penetrar en la discusión política? Nosotros en Chile estamos en un momento muy, muy decisivo en ese sentido y ha sido para algunos, entre ellos me siento representado como bastante desmotivante las tendencias que hemos visto como una suerte de retroceso de una conciencia ecológica que parecía que estaba emergiendo y ahora estamos como yendo en la otra dirección. Entonces, ¿qué visión tienes tú del rol de aquellos que trabajan promoviendo la regeneración en la arena política a nivel internacional, a nivel local? Si ves algunos ejemplos que sean como dignos de rescatar en ese sentido. Tienes toda la razón de este comentario, esta pregunta. Y es un poco que a mí también me preocupa, justamente donde vivo yo, en las Islas Baleares. Hemos tenido un cambio de gobierno local hace poco y he escuchado hoy por la mañana que la Consellería del Medio Ambiente y la Consellería de Igualdad se van a subsumir en otras consellerías que ya no son importantes, son cosas que se puede hacer una oficina dentro de otra consellería. Y también lo que se ve en España, también en el país donde nació, en Alemania, en Inglaterra, en muchísimos sitios que cada vez, y esto es el peligro y importante destacar, una vez que vamos a un mundo bioregional, habrá dos maneras de hablar de esto, vamos a volver a lo nuestro. Habrá un fascismo contra los otros que se va a defender nuestra patria, y otro que es un bioregionalismo cosmopolito que dice la única manera de sanar el planeta y vivir dentro de este planeta vivo es regenerar nuestras bioregiones y ayudar a otros a hacer lo mismo en su sitio. Y son muy distintas. ¿Y cómo entrar en esta política? Estamos dentro, pero yo creo, y esto puedo ser equivocado, pero para mí, mi punto de acción, y otra gente quizás tienen otro, es más activar lo que yo veo como un camino positivo,
en vez de pelearme con el sistema actual. Lo que también se podría decir que hay gente muy poderosa que están empujando todo el tema del AI y de este mundo hipertecnológico, y se debería ponerse en política para frenar esto. Pero yo creo que hasta cierto punto este sistema va a caer sobre su propio peso y prefiero trabajar en alternativas. Pero dicho esto, creo que si de verdad empezamos ahora a crear estos enfoques hiperbioregionales en los cuales no intentamos de juntar solamente los nuestros y hablar en nuestra región, pero en los cuales trabajamos con toda la diversidad humana y de opiniones dentro de nuestra región, y intentamos a crear relaciones humanas uno a uno entre estos campos que cada vez están más divididos. Y siempre intentamos a ver la persona en vez de su medalla de partido o su alianza con alguna organización que quizás no nos gusta. Yo veo que tienes razón, que cuando hay más miedo, hay más poder para demagogos y política radical, pero también cuando hay desgracias de verdad, cuando hay catástrofes, se ve que vamos juntos, que de repente somos humanos y nos ayudamos uno al otro, y cuando estamos llenos de polvo, sangrando, no preguntamos, ¿y a quién has votado tú? Nos ayudamos primero. Y creo que es ahí donde vamos. Entonces, prepararnos para esto y crear relaciones humanas entre humanos y relaciones de humanos con su lugar y su bioregión, nos va a ayudar en vivir estos cambios. No sé Muchas si gracias, Daniel. Sí, de todas maneras. Justo sobre eso último, Daniel, tenemos una pregunta que nos lleva otra vez al tema de las bioregiones. Ahí Claudia Pavón, Gabriel González, Jonathan Barton nos preguntan distintas cosas, pero hemos tratado de hacer algo digerible, ¿verdad? Todos coincidieron en que interesante la mirada bioregional, pero también reflexionaron como qué pasaría si lo llevamos, esta mirada bioregional, a la dicotomía urbano-rural. ¿Cómo podría funcionar este modelo bioregional en un entramado urbano-rural donde es necesario ciertos aspectos de gobernanza de algunos recursos clave, o no recursos, de algunas necesidades claves como el agua, por ejemplo? O cómo podrían funcionar las redes de suministro también en ese sentido, porque se reflexiona en la pregunta que en 50 años de sostenibilidad no se ha logrado hacer el convencimiento a la mayoría de las personas para que, o a quienes hay que convencer para que estos cambios realmente ocurran. Entonces, ¿por qué la regeneración podría ser más efectiva en este sentido? Entonces, no sé si logro resumir esta pregunta. Bueno, ya he dicho varias veces que el enfoque bioregional no es algo nuevo, es como hemos vivido antes de que hemos empezado a crear estructuras de poder sobre en vez de poder con. Una vez que empezamos con la agricultura y los city-states, las ciudades y después las naciones, empezamos justamente a crear estos sistemas explotativos de valor humano y de valor de la naturaleza. Y lo interesante es que los primeros vueltas a un pensamiento más regional vienen, por cierto, en la cultura del norte, de un biólogo, Sir Patrick Geddes, que vivió en los 1800 y pico hasta 1930 o algo así, y en 1910 escribió un libro, Ciudades en la Evolución, y propuso que para crear una ciudad
vibrante, viva, hoy en día diríamos regenerativa, tiene que ser planificada dentro de lo que él llamaba the valley section, el cruzado de valle, que venía desde las montañas, el río abajo hacia el mar, y que es la ciudad, que son las ciudades posicionados en esta bioregión, en esta cuenca del río. Y otra vez volviendo a este mapa, por eso lo tengo detrás, es el único slide que necesito, si imaginamos, claro, algunos de estos, a ver, os lo enseño sin mi cabeza un segundillo, algunos de estos sistemas, cuencas de ríos son enormes, se ve el Amazon, el Mississippi y el Nilo. En este caso hay subbioregiones, pero volviendo a planificar ciudades que son de verdad centros de aprendizaje bioregional, que tienen la infraestructura que se necesita en plan de hospitales, de universidades y todo, que son también cosas que no queremos perder en el futuro. Pero reconectar la población ciudadana con su región de manera que apoyan la agricultura regenerativa dentro de esa región, que hay enlaces. Hoy en día estamos hablando de muchos cambios de sistema de comida, de sistema de trabajo, de sistema de agua, pero no lo vemos dentro del donde van a encajar todos, que es la bioregión. Y con lo del COVID y la capacidad de teletrabajar, ya tenemos posibilidades de también crear una relación más permeable entre urbanitas y ruralitas y que se pueden intercambiar de manera que otra vez forma una relación más profunda o humana dentro de la bioregión. Y he compartido un enlace a una serie de artículos que escribió hace un par de años sobre el concepto de ciudades salutogénicas. ¿Cómo puedo crear una ciudad que sana las personas dentro de la ciudad, pero también sana su relación con su bioregión y el planeta mismo? De momento son las ciudades que tienen el impacto más grande en términos de huella de carbono y huella ecológica, y podemos cambiar esto si enraizamos las ciudades más en su región. En algunos sitios sí, en otros no. Creo que hay un par de ciudades que son demasiado grandes para ser viables en el futuro. En este caso deberíamos empezar a reintroducir sistemas vivos en las ciudades para hacerlos más viables. Pero también es tener cuidado con estos profecías que se autorrealizan. Repetir 30 veces en los años 2050, 2/3 del mundo va a vivir en ciudades. Si los decimos cada día, quizás va a ser así. Pero si trabajamos en sistema que evita que llegamos a este punto, o que cambia las ciudades hacia ser ciudades salutogénicos, bueno, hay muchísimos matices en esto, y algunos son feos, que también deberíamos contar que dentro de los próximos 3-4 décadas van a pasar cosas que van a reducir la población humana de manera muy abrupta. Y es difícil de imaginar este futuro, pero es utópico de pensar que no va a pasar. Y dentro de esto también va a cambiar, y con el cambio climático, hay ciudades que van a ser los primeros sitios que tenemos que abandonarlos con el cambio climático. Entonces, es muy complejo, y otra vez, si nos perdemos en hablar de este
problema de manera abstracta. ¿Qué hacemos con las ciudades? Y intentamos crear soluciones sobre las ciudades y su región. Es demasiado abstracto. Pero si lo damos la vuelta y la pregunta es, ¿y esto, Santiago de Chile, cómo podemos cambiar el punto de vista en vez de solamente problemas? Ver, una vez que dejamos de abstraer problemas y empezamos a abrazar la complejidad dentro de un sitio, todos los problemas se manifiestan, pero dentro de personas y organizaciones y ecosistemas específicas. Y es en esta especificidad, esta relación de uno al otro, que hay potencial. Y es este potencial que la regeneración toca. Y entonces no hay respuesta a qué vamos a hacer con las ciudades, pero hay miles de respuestas enraizadas qué vamos a hacer con esta ciudad en esta bioregión. Daniel, ahí creo que vamos, en honor al tiempo, vamos a hacer una pregunta más al aire, que creo que cuadra muy bien con lo que, o sea, intuyo que vamos a invitar a Rosana a que pueda hacer su pregunta al aire. Le vamos a pedir que sea lo más sucinta posible, para después cerrar con una pregunta más del público que va a leer Pablo, y con eso ya estamos. Pero creo que Rosana va a tomar muy bien este punto de qué hacer desde, por ejemplo, las ciudades. Rosana. Muchas gracias, Bruna, por esta selección. Creo que es demasiado interesante esta conversación que ustedes han posibilitado tener el día de hoy. Pero a ver, no deja de salirme, ¿cierto?, esta pregunta desde lo básico, quizás lo más profundo, ¿cierto?, de que para ser regenerativos en un planeta como en el que vivimos, ¿cierto?, tenemos que seguir las leyes de la naturaleza. Y nos seguimos preguntando, ¿cierto?, cuánta tecnología, qué tipo de economía, si en ciudades o zonas rurales, que son todas preguntas sin duda muy importantes, muy relevantes, ¿cierto?, para ver cómo seguimos hacia adelante. Pero como ecóloga hay una pregunta básica, fundamental dentro de estas leyes de la naturaleza, ¿cierto?, que es que como seres humanos, como especie, como mamíferos, hemos sobrepasado por lejos una ley básica que es el equilibrio poblacional. Y sé que es una pregunta y una inquietud que es diplomáticamente incorrectísima, porque siempre vamos a querer ser, ¿cierto?, los seres humanos que queremos ser, tomarnos esa libertad. Pero el planeta no aguanta que seamos todos los que somos, y por lo tanto ese es, desde mi perspectiva, la pregunta básica. ¿Cómo nos autorregulamos como especie en términos de números poblacionales? Quisiera tirarla, sé que quizás es políticamente incorrecta, pero desde mi perspectiva como ecóloga, bióloga, es la pregunta básica. Estamos pasando a llevar una ley básica de la naturaleza. Eso, muchas gracias. Un segundillo. Voy a compartir otra cosa. He compartido una charla que tuve con Dennis Meadows sobre Limits to Growth. Y estamos discutiendo este tema de manera más profunda que yo puedo responder ahora, pero en alguna manera va vinculado con lo que dije antes, que como somos expresiones de la vida y la vida tiene mecanismos de autorregulación y dentro de este sistema conectado de un planeta vivo en el cual una especie o un individuo son solamente expresiones de un proceso interconectado. Es como hay dos, yo también tengo pasado en la ecología sistémica y incluso en este campo, el estudio de la resiliencia y de los procesos de cambio de ecosistemas que empezó la Resilience Alliance hace 40, 50 años con Buzz Holling y estas personas, al inicio trabajaban el cambio dentro de sistemas ecológicos y después se dieron cuenta que como vivimos en el antropoceno, que no hay ecosistemas que no son impactados por sistemas sociales humanos, empezaron a hablar de sistemas
ecosociales. Y que nuestra población en muchos sitios ha sobrepasado el carrying capacity de estos ecorregiones, casi es cierto, pero es también un poco una desviación, porque la realidad es la cantidad de consumo que ha creado el problema. Es de que en solamente un siglo hemos aumentado por 1000 veces la cantidad de materiales que usamos. Si volvemos a usar menos per cápita, también, y en este mundo menos tecnológico, que usa menos energía, la fuerza humana va a ser mucho más importante otra vez. Nuestros sistemas re-regionalizados de agricultura o agroforestería van a necesitar más ojos por hectárea que tienen hoy en día. Y sistemas de reciclaje de materiales biodegradables o bioreciclables también van a necesitar obra humana para hacer esto. Entonces, creo que a un lado puedo decir, bueno, uno de mis mentores, Jim Lovelock, en sus últimos libros, y esto es un científico que una y otra vez ha demostrado que sus predicciones y sus conceptos radicales se han hecho útiles. Sin él no habrá Silent Spring de Rachel Carson por el Electron Capture Detector, sin él no habrá ciencias del cambio climático, porque la raíz es la teoría Gaia. Él dijo en sus últimos libros que al final de este siglo vamos a tener 500 millones de humanos en el planeta. Bueno, si esto ayuda a una científica que decir, sí, al nivel de ecología somos demasiados y tenemos que ser menos, bien, pero a mí no me da gratificación de decir que 7 octavas partes de la humanidad van a morir dentro de este siglo. Entonces, prefiero trabajar en crear condiciones en las cuales podemos crear condiciones conducentes a la vida para la cantidad máxima de personas que van a sobrevivir los cambios que nos vienen. Pero es cierto que nuestra especie durante demasiado tiempo ha vivido fuera del patrón que se necesita para sobrevivir como una especie. Hemos degenerado la red de la vida en vez de regenerado la red de la vida. Y durante 5.000 o 10.000 años, esto puede incluso parecer como éxito de una especie. Pero muy pronto viene el punto en el cual el sistema se autorreguliza. Y creo que las culturas regenerativas son una respuesta de volver a la comunidad de la vida y crear la capacidad humana de vivir estos cambios profundos que vamos a vivir porque hemos tardado demasiado tiempo en responder a los cambios que ahora nos van a venir. Gracias, Dani. Gracias, Rosana. Sí, cuando escuchaba la pregunta de Rosana, yo pensaba en el planeta. Ella dijo, el planeta no aguanta que seamos todos los que somos, y yo pensaba en mis 3 puntitos con los patrones actuales de consumo. Como, ¿verdad? Y la discusión sobre los patrones de consumo nos lleva también a la discusión sobre la producción de bienes y la extracción de recursos naturales. Entonces aquí quiero agradecer la pregunta que nos trae Maximiliano Cox. Dice Maximiliano, a ver, bueno, solo un contexto breve. Hemos estado bastante tiempo en la discusión sobre si le hablamos a las grandes industrias que hoy día son degenerativas y las tratamos de convencer para que sean un poco más regenerativas. ¿Verdad? Entonces, ¿hacemos ese camino o promovemos otra forma de hacer las cosas? Esa es como una pregunta que ha estado en nuestros países dando vuelta.
Y Maximiliano dice, tu trabajo está enfocado en distintas áreas y que de manera sinérgica es una referencia para muchos de nosotros. Él lo habla desde él mismo. Dice, ¿cuál sería o cuál debiera ser la estrategia respecto al involucramiento del sector privado? Y acá pone algo entre paréntesis que también quiero destacar. Dice entre paréntesis, a veces se considera que uno se está vendiendo al trabajar en sustentabilidad dentro de empresas que son contaminantes. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a, cuál sería la estrategia respecto al involucramiento del sector privado, ¿verdad? Para mí, como he trabajado en el mundillo de consultoría, en una manera quizás poco profesional o poco en común a los profesionales de este ámbito, porque tengo una regla profunda en este campo y que es como el opósito de muchos consultores. Muchos consultores y todo lo que están escuchando que trabajan en consultoría quizás se han escuchado decir una frase como, pues esto es el punto al cual puedo llevar mi cliente. No puedo pasar este punto. Voy a perder su entendimiento o su buy-in. Y siempre cuando llego a pensar esto, digo que lo tengo que decir. Entonces, trabajo con cualquier gran empresa. He trabajado con empresas que nunca he pensado hablaría con ellos cuando era más joven y más radical. Pero lo hago con integridad, preguntándoles lo que yo pienso es importante de preguntar y reflejando de manera compasiva, de no atacar los individuos, pero destacar la estructura, la violencia estructural y la discontundencia de muchos de sus intentos, que hablan de queremos hacer esto y al mismo tiempo siguen haciendo esto. Y solamente lo menciono. Y lo que sí veo que, no con todos, pero hay gente dentro del sector privado que intentan crear patrones profundamente diferentes. Si soy súper fan del mundo B Corp, no. Pero creo que en Latinoamérica, otra vez para volver a este tema, habéis hecho algo estupendo, que no habéis liderado con B Corp, pero con Sistema B. Y esto ha creado menos una conversación que solamente se queda dentro de certificar una empresa como un B Corp, pero una conversación que dice qué son los B-abogados, los B-periodistas, y más crear un sistema, más en plan Buckminster Fuller otra vez, crear un sistema nuevo, conectado con relaciones humanas a nivel de todo el subcontinente de Latinoamérica, que ya habla de a ver si podemos crear negocios diferentes. Y acabo de tener una visita de dos amigos que han fundado uno de estos negocios, Guayaquil de Argentina. Hace más de 30 años esa empresa se lanzó con el propósito de crear un mecanismo de private sector para apoyar comunidades en poder mantenerse contra la fuerza del desarrollo económico en su región y tener un ingreso cultivando yerba mate en sombra dentro de la mata atlántica donde habitaron, para no tener que destruir su bosque. Y esta empresa nunca ha tenido tierras propias para su producción. Siempre han trabajado con comunidades indígenas que producieron dentro del bosque con ellos y han incluso trabajado con agricultores que antes cultivaban en sol y han replantado el bosque para ahora cultivar en sombra. Y entonces, toda esta empresa de propósito tuve desde el inicio crear un mecanismo de conservación, de protección y ahora de regeneración. Y claro, es cuando llegan estos intentos,
a escalas demasiado grandes que venden en Estados Unidos y venden a universidades, que también hay cierta incontundencia, pero esta empresa desde el inicio a cualquier incontundencia lo han verbalizado, lo han trabajado de manera transparente y lo han compartido con otros como una experiencia de vivir las preguntas y vivir la intención de tener un mejor impacto. Y eso es una gran diferencia, que hay muchas empresas hoy en día que dicen somos regenerativos y casi diría cualquier empresa que pretende esto, ojo. Si una empresa dice vamos en rumbo de tener un impacto regenerativo, ya son un poco más humildes y quizás es más verdad. Pero creo que el papel del sector privado tiene que ser para los pymes, los pequeñas empresas y los locales empresas es más fácil porque tienen que construir esta nueva economía bioregional de producción en la región para la región. Y aquí hay muchísimas oportunidades, especialmente en un mundo donde las grandes cadenas de suministro ya cada día son más en peligro. Y esto hace que incluso las grandes empresas se están planteando esta desglobalización, esta manufactura descentralizada, lo llaman, de en vez de mover su producto de un sitio de producción a todo el planeta, de crear sitios de producción más a nivel continental, que es por lo menos un paso. Y por último, hay un trabajo que como consultor es muy potente, que yo lo he aprendido desde el mundo de la Biomimesis y el Biomimicry Institute, que es entrar en una empresa y hacer un trabajo de decir, ¿qué es lo que de verdad sabéis hacer bien? No qué estáis vendiendo, pero qué capacidad tenéis dentro de vuestra plantilla, de vuestro equipo. Y después preguntarles, ¿y cómo se podía aplicar estas capacidades a nivel bioregional para crear una oportunidad de regenerar el ecosistema, la cohesión social y una economía más regionalizada? Y convertir la gran empresa multinacional en una red de colaboración internacional de muchísimas empresas que cada día se hacen más enraizadas en su sitio. Y esta transformación es una transformación que algunas empresas por lo menos se están planteando y cómo lo haríamos de verdad. Porque claro, pensarlo es una cosa, pero como es inventar algo nuevo dentro de un sistema viejo es difícil, pero por lo menos ya hay intentos. Bien, muchas gracias, Daniel. Estamos pasados en tu tiempo, pero agradecemos profundamente que nos hayas acompañado en la instancia de hoy. No olvidar, ¿cierto?, que esto se enmarca de nuestro lanzamiento de este diplomado de liderazgo para la regeneración ecosocial. Ahí en pantalla podrán ver más información. Y conecta un poco con tus últimas ideas respecto a que no solo en nuestro país, sino que en toda la región y a nivel del mundo estamos constantemente ante unos impactos, ¿cierto?, y desafiados por la crisis socioambiental. Y quizás hacer un llamado al cierre respecto a salir del mundo de esto de las respuestas, ¿cierto?, y habitar con mayor profundidad el espacio de las preguntas. Y ojalá desde ahí, humildemente, esta instancia les haya dejado preguntas instaladas o cuáles son aquellas que podamos dejar planteadas después de esta instancia, de este conversatorio, que nos permitan reflexionar sobre nuestro modo de habitar el mundo y de realizar nuestras actividades. Así que desde el Instituto para el Desarrollo Sustentable te agradecemos, Daniel, junto con Pablo, la presencia en este seminario. Quedamos en contacto interno para los procesos de cierre que nos competen, y les agradecemos a los más de 130 personas que se conectaron a este conversatorio. Muchas gracias por su tiempo, esperamos que haya sido una buena instancia. Muchas gracias, Daniel. Y si hay oportunidad de hablar con vuestros alumnos al final del curso, encantadísimo. Me encanta Chile y conectar y apoyar este movimiento en Chile sería un placer. Buenísimo. Fantástico, muchas gracias. Un gran saludo. Saludos. Chao. Chao, Estén muy chao. bien.